Me presento, yo soy Dulce Laris, trabajo en Tango, soy full stack developer. Los últimos 2 años me he enfocado en la parte de frontend, más específicamente en React. Entonces por eso he elegido este tema que es los hooks from scratch. Algunas personas que han trabajado en frontend tal vez se han topado con este término, bueno, seguro se han topado con este término y más se han trabajado con React. Para las personas que son de backend o de otras áreas, pues seguramente han escuchado mencionarlo, y si no, pues aquí los van a conocer y espero que los entiendan y si algún día se los topan, los puedan aplicar. Cuando usamos alguna herramienta o tecnología, a mí me gusta, o bueno, creo que es importante entenderla para sacarle el mejor provecho. Y sí quiero hablarles de qué son los hooks, pero más importante, quiero hacer una introducción de por qué existen y qué problema vamos a resolver con ellos. Entonces, para esto vamos a ir al pasado y recordar cómo se creaban los componentes antes de S6. Eh, para poder entenderlo, sabemos que antes de S6, en JavaScript, bueno, se introdujeron bastantes cosas, pero lo que nos interesa ahorita en este punto, en esta plática, es saber que no teníamos en JavaScript una forma nativa para crear clases, sino que utilizábamos funciones para simular una clase. Por lo tanto, React se vio en la necesidad de desarrollar una API que se llama Create Class, que lo que nos permitía era recibir un objeto en este Create Class y con eso crear componentes. Les voy a mostrar un ejemplo. Esta plática sí necesita tener como un poquito de la base de lo que es React. Entonces, por eso me fui como directo a lo que se necesitaba hacer para crear componentes. Entonces, si no conocen algún término, igual, pues es porque no tienen el conocimiento básico de React, pero no se preocupen. Esta es la forma en la que se hacía antes de S6 en JavaScript, un componente. Podemos ver cómo utilizamos create class. Este recibe un objeto con todas las propiedades para el componente. A través de get initial state seteábamos el estado de nuestro componente. Teníamos algunos métodos que eran parte del lifecycle o que te permitían hacer uso del lifecycle del componente, que son component did mount, component did update. Ay, perdón. Y luego teníamos algunos métodos adicionales como update repos, que esos son extra, y el otro método que es render, que te permite hacer el renderizado de la parte visual, que retorna algo de JSX. Ay, perdón, es que no voy a utilizar el mouse. JSX. Este componente lo que hace es que está mostrándonos una lista de repos. Repos se está haciendo, para obtener el valor de repos, estamos haciendo fetch en este método y aquí se está desplegando simplemente la lista. Entonces, esta es la forma en la que se hacía antes de S6. Entonces, lo que pasó fue que cuando surge S6, JavaScript lanza una nueva forma de crear clases, esto se llama Class Declarations, y React se vio en la necesidad de o actualizarse para utilizar esta nueva funcionalidad de JavaScript o seguir ellos utilizando Create Class. Entonces, lo que decidió fue actualizarse, literalmente era necesario para poder seguir a la par con JavaScript. Y en la versión siguiente de React surge lo que llamamos React Component. Aquí ya se hizo uso de la forma nativa de JavaScript. Si podemos ver, tenemos la palabra reservada class, o sea, ya estábamos construyendo nuestros componentes a través de las clases. De hecho, se llaman class components. Lo que hacía era pues heredar de este componente. Teníamos, como en todas las clases, el constructor, implicaba ahí algunas cosas dentro, ahorita vamos para allá. Luego tenemos igual todo el resto del componente, que es utilizar los métodos para el lifecycle del componente, algunas funciones adicionales, como en este caso para hacer el fetch y el render. Eso se quedó igual. Simplemente nos permitió hacer uso de lo que una clase nos permite hacer, que es utilizar esto. Aquí vemos el constructor.
Dentro del constructor teníamos que inicializar el estado a través de la propiedad de state en el contexto de this. Teníamos que para cada función hacer un bind para poder tener el contexto de nuestro componente en la función que queríamos hacer binding. A mí me tocó en el momento en el que hubo esta actualización y, por ejemplo, si querías tener 10 funciones, se hacía una repetición de código bien interesante que la verdad no estaba chido. Tenías que para cada componente tener que hacer un constructor, hacer el binding de cada función, entonces era realmente tedioso. Ok. Bueno, entonces React se ve en esta situación de que no es un problema, pero pues como todo va evolucionando, surge la siguiente versión de React y en esta integraron lo que se llama Class Fields. En esta versión de React, de alguna forma solucionaron lo que era tener que estar haciendo el boilerplate, integrando el boilerplate de todo este código, haciendo la repetición y lo simplificaron a crear solamente el estado con una propiedad en la que tú mandabas, aquí por ejemplo tenemos repos como un array y loading como un booleano. Nos estamos limitando y ya no tenemos que meternos en temas del constructor y todo lo que les platiqué del binding. Entonces realmente sí se redujo lo que se necesitaba hacer para crear un componente. Entonces hasta este punto estamos como estables. React nos da la posibilidad como de crear componentes más sencillo. Como resumen, bueno, estamos en la versión 14, tenemos dos formas de crear componentes. Nos quedamos con la de clases, que es la que les mostré. En este tipo de componente, class component, el requerimiento es donde el componente va a tener que tener un estado o necesita utilizar algún método de lifecycle. Y tenemos el functional components, que es de funciones, cuando el componente solamente acepta props y va a renderizar UI. O sea, no se mete en nada con un estado o con un lifecycle. Entonces hasta aquí estamos como en la versión 14. Vamos a ver un poquito del término que es component model. La idea de React es reducir la complejidad de la aplicación. Esto es dividiéndola en componentes para formar otros componentes ya sea como tú lo necesites. Aquí, por ejemplo, podemos ver que con estos componentes se está formando esto, ¿no? Pero React no solamente es UI. React tiene partes de código que no son visuales y que se encargan de la parte lógica. En las partes de código que les he mostrado antes, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos todo esto que es el fetch de repos, y esto nos permite mantener una actualización, mantener una sincronización entre los datos y lo visual. Entonces, React no realmente solamente es UI, hay algo más, ¿no? Y para manejar toda esta lógica, bueno, vamos a la parte, a esta vista, donde quiero que pensemos en el escenario en que necesitamos reutilizar la lógica de repos en otro componente, la lógica que les mostré ahorita. Una solución, una opción que tenemos que no es la mejor sería copiar todo el código. Aquí la tenemos, copiar todo este código, que sería la lógica para hacer el fetch, para sacar este provecho del lifecycle, estos son los métodos, para definir el estado en otro componente. Si quisiéramos reutilizar este fetch, pero esa no es pues una forma muy dry de tener código, no es un best practice. Entonces lo que surge es este patrón que se llama High Order Component. Es una solución pues que surge en React, que es pues eficiente, nos va a dar como la solución esperada. Aquí vemos en la parte derecha el componente se convirtió en function. Lo único que recibe son props, es información. Él no se preocupa ya de hacer todo el fetch, de cómo manejar el life cycle del componente. Él simplemente recibe props y los despliega. Pero entonces, ¿dónde quedó toda esta lógica? Esta lógica se encapsuló en un high order component. Un high order component
es una función que va a recibir un componente, en este caso recibe grid, va a recibir un componente y va a regresar un componente con toda la lógica que teníamos antes en nuestro componente original. Lo que va a regresar va a ser el componente que está recibiendo, en este caso es component, si lo vemos aquí, con todas las propiedades que se definieron dentro y el estado. Entonces, ¿cómo utilizamos with repos con grid? Está aquí. Estamos haciendo una invocación de with repos, mandándole el grid como componente y vamos a tener como resultado un componente con la lógica y con la parte visual. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos hacer un grid 2, que también le interese recibir la información de loading y de repos? Pues simplemente hacemos repos grid 2 igual a with repos, que sería utilizar esta lógica, y mandaríamos otro componente, que a lo mejor va a desplegar la información de una diferente manera, que no es un grid, que es, no sé, un chart. Entonces, de esta manera estamos reutilizando lógica, los estados también se están reutilizando, pero cada componente tiene sus propios estados y sus propios métodos. Entonces, así es como el High Order Component resuelve de alguna forma la reutilización, o más bien la duplicación de código en nuestros componentes, pero aquí hay dos puntos negativos. Se vuelve complejo de seguir la lógica y se vuelve un caos cuando se consumen varios high order components. En este caso podemos ver que Profile va a utilizar todos estos high order components, pero hay demasiados estados que pueden estar causando renderizado. A mí me pasó, o sea, de que literal así con without, with theme, porque son muy básicos, ese tipo de funcionalidad en una aplicación, que tenías un renderizado y luego ya no sabías cuál era el estado, entonces realmente había caos cuando implementabas más de dos responsabilidades en un componente, con un high order component. Perdón. Entonces aquí, hasta este punto, no tenemos un problema, sino que tenemos una experiencia de desarrollo no tan óptima, pero funciona, ¿no? En este punto, React se plantea ¿qué pasaría si para crear un componente con state y lifecycle, en lugar de tener que usar una clase, pudiéramos usar una función? Les había mencionado que teníamos dos formas de crear un componente. Entonces, ¿qué pasaría si al que solamente recibe props y hace un renderizado de UI, le pudiéramos agregar el state y el lifecycle? Y esto lo reduciría a usar funciones y no meternos con los temas de clases. Entonces, así es como surgen los hooks. En base a este cuestionamiento, en la versión 16.8, lanzan los hooks. Y lo que vienen a darnos los hooks nos permiten crear componentes de función con la posibilidad de agregar y de manejar el estado de ese functional component, tener eventos similares al lifecycle en el functional component y compartir lógica entre los componentes. Con esto, ya nos estamos olvidando de lo que vimos antes del class fields, todo el tema de clases que mencioné. Hay reglas para los hooks. Por ejemplo, una regla es que los hooks tienen que invocarse solamente en functional components o en otros hooks personalizados. No puedes invocar un hook en una función tal cual. Tiene que ser un otro hook o un functional component. No puedes invocar hooks dentro de bucle, de loops o de ifs o de funciones normales, como lo mencioné. Esto, bueno, hasta este punto, React necesita desarrollar 3 hooks que nos permitan manejar estos tres funcionalidades de lo que normalmente se hacía con un componente. Entonces, para cada uno hay un hook. Ahorita vamos a ver cada hook. Me voy a meter un poquito a verlos. Hay una galería de hook que React tiene,
pero me voy a meter en estos tres que son los básicos para poder crear un componente. Los vamos a ver un poquito más a fondo. El primero es useState. Este lo que hace es que te agrega y maneja el estado de un componente, como les dije. Lo que hace, lo tenemos en la derecha, son estas dos líneas. Este es un estado que estamos definiendo en nuestro functional component, que se llama reposGrid. Para definir este estado, lo que hacemos es accedemos al hook useState a través de React.useState. Le pasamos como parámetro su estado inicial, en este caso es un array vacío. Y lo que va a hacer esto es retornarnos un array con el estado y con un método para actualizar el estado. Con esto, nosotros podemos utilizar repos dentro de nuestro componente y actualizarlo con esta función. Algo importante que mencionar aquí es, bueno, aquí yo lo reduje a una línea, que es lo que normalmente se hace o lo que recomiendan con array destructuring. Lo que regresa pues es un array, pero así lo podemos reducir para que sea más fácil de leer. Y otra cosa es que cada vez que se invoque setRepos, o sea, que se actualice el estado, se va a hacer un renderizado cada vez. Si no hay cambios en el valor de tu estado, no se renderiza. Pero si hay un nuevo valor, se va a renderizar. Eso es importante. Entonces, parece simple, parece que es solamente como una línea y tenemos un estado, pero useState tiene dos responsabilidades. Como les mencioné, hacer trigger de re-renders. Esto es en base a la actualización que se hace del estado cuando se hace la invocación de este método para actualizarlo. Ahí se dispara un render. Y la otra responsabilidad que tiene este hook es preservar valores. ¿Qué es esto? Para esto, para entender cómo preservar los valores, hay que saber que JavaScript tiene una funcionalidad que se llama Garbage Collection. Lo que hace el Garbage Collection es que cada vez que una función termina su ejecución, todo lo que estaba dentro de esa función se desecha. O sea, ya no tienes acceso, ya no existe. Cuando vuelves a invocar, se vuelve a definir todo lo de esa función, a menos de que estés en un closure o algo similar, va a funcionar así. Pero lo que hizo React es que omitió el Garbage Collection, entonces utilizando el useState puedes preservar los valores entre funciones y por eso siguen existiendo. Por eso puedes saber el valor anterior de un estado porque no se desecha. No sé cómo lo hace React, o sea, hay algo detrás que tiene esta funcionalidad que omite que tenga este Garbage Collection, pero no es tan básico, o sea, bueno, esto me da como de conclusión de useState, que no es tan básico como se piensa, o sea, sí tiene dos responsabilidades importantes. Entonces, con este hook, lo que hizo React, pues fue poder agregar y manejar el estado de un functional component. Ahora, para el siguiente es, si voy muy rápido, me dicen porque yo de repente me emociono y voy rápido. Para el segundo es tener eventos similares al lifecycle. Para poder agregar esta funcionalidad, lo que hizo React fue que creó un hook que se llama useEffect. Es similar al lifecycle, no es lo mismo. Lo que hace, aquí podemos verlo en el mismo componente de reposGrid. Aquí es esta parte. Se accede a él con react.useEffect. Lo que recibe es un callback. Bueno, puede recibir dos parámetros. El primero puede ser un callback, el segundo puedes o no mandarlo. Ahorita voy a ir a esa parte. Pero en el primero, en el callback, lo que tengas definido ahí es lo que se va a ejecutar cuando se dispare este efecto. Entonces, ¿cuándo se dispara este efecto? Este efecto se va a disparar siempre, siempre cuando termine el render inicial. Siempre que tú estás utilizando un componente, se ejecuta el componente, hace un render por default inicial y luego cuando termina ese render con los datos que tengas acá o si tienes un retorno ahí, lo siguiente va a ser tratar de ejecutar un useEffect o los useEffects que tengas en orden siempre. Entonces,
eso es importante saber. Hay 3 aspectos importantes sobre este hook que vamos a ver cada uno con algunos ejemplitos. El primero es agregar un efecto, un effect. Como lo vimos en el otro ejemplo, pues se agrega con, déjenme ver acá. ¿Se cambió? Sí, lo voy a poner, sí se ve clara la letra, ¿verdad? Este es un use effect. Lo abro. Aquí está. Lo único que va a hacer es renderizar un counter. El valor de counter está en un estado. Aquí se definió como 0, su valor inicial. Y pues para actualizar este counter, vamos a hacerlo con setCounter. Y con este botoncito, y ya va a actualizar el estado. Va a hacer un trigger de un render. Al estar invocando esta función. Pero lo que nos interesa ahorita es entender lo que va a verse en consola. Puse aquí un console que dice render outside y render inside. Esto es para ver en qué momento, cómo está ejecutándose el componente y lo que está renderizando. Bueno, lo que está ejecutando. Déjenme, le doy reload. Aquí tenemos, bueno, React, cuando estamos en modo developer, de desarrollo, está como, la primera vez siempre ejecuta 2 veces por seguridad, no sé, más bien se desactiva cuando ya estás en producción. Si ven ahí 2, es por eso no hay un error. Si vemos, el primer render es outside. Esto es porque el componente se está ejecutando, lo primero que hace es tratar de, bueno, no trata, renderiza lo que tenga él como componente, en este caso entra aquí primero y hace el render de outside. Luego, cuando termina de el renderizar lo que tenga, va a hacer lo que tenga el use effect. En este caso, solamente tenemos un parámetro que es el callback y hace el render inside. Si yo le aprieto aquí, va a volverse a ejecutar render inside. O sea, va a volverse a ejecutar el componente porque se está haciendo un trigger de setCounter y va a volver a hacer lo mismo cada vez. Render outside, render inside. Ok, ya con eso podemos ver cómo está funcionando, cómo es el flujo del componente. Ahora les voy a mostrar un ejemplo con UseEffect 2. Ahorita si tienen dudas y me puedo regresar cuando tengamos la sección de preguntas. En este UseEffect 2 vamos a ver el ejemplo de hacer una petición a una API. Vamos a ocasionar un error y ahorita les voy a decir cuál es el error y cómo se soluciona. De una mala implementación de UseEffect, precisamente. Déjenme copiar esto. Sí, que lo copié aquí para hacerlo rápido. Y voy a hacer esto. Perdón, me estoy equivocando de comando. Ok. Muy bien, lo que tenemos aquí es en nuestro componente app, tenemos un estado que es username y el valor inicial es nulo. Tenemos 3 botones que van a actualizar este valor para hacer un fetch a través de este UseEffect. Ok, entonces ahorita no estamos mostrando nada porque username es nulo. Ya cuando cambie el valor, se va a mostrar este UseEffect. Ahora vamos a ver el UseEffect. Este UseEffect va a recibir un prop, perdón, que es username. Tenemos un estado que es profile. Aquí tenemos nuestro effect.
Déjenme quitarle esto. Y tenemos, bueno, si profile es nulo, va a estar mostrándonos loading, y si no es nulo, si ya tenemos algo de información que hicimos a través de este fetch, va a mostrar la información del perfil. Este useEffect está haciendo en su DEN una actualización del estado, por lo que está haciendo un trigger de, está haciendo disparando un renderizado cada vez que actualiza, cada vez que hace un fetch. Entonces, aquí va a haber un loop. No lo voy a dejar correr tanto porque luego la API de GitHub se bloquea y ya no me va a dejar. Entonces, nada más quiero que vean cómo al tener este useEffect así y estar haciendo la actualización de un estado dentro del useEffect, nos genera un loop. Y creo que eso es muy básico. O sea, si te has topado creo que a todos nos ha pasado que dices, pues, ¿por qué está siendo tanto renderizado? Porque estás haciendo una actualización de tu estado dentro del useEffect y está generando un render. Entonces el render hace que hagas otra vez, se invoque useEffect y así. Entonces vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos todo las llamadas que está haciendo. Getting. Me lo paro porque si no me van a regañar. Okay. ¿Qué? No sé qué. Bueno, la voy a iluminar. Ahorita la pego. Como que no sirven mis comandos ahí. No sé por qué. Ok, déjenme lo reinicio. Esto ya se puso loco. Oh, ya sé. Por tantas llamadas como que se bloqueó. Déjenme. Ya. Por eso es lo que decía. O sea, entras y eso te pasa en las aplicaciones, literal, de que haces una actualización de tu estado y entra en un bucle infinito. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Eso es a lo que va en la segunda parte, que es cómo evitar la invocación de un efecto. Para hacer esto, vamos a hacer uso del segundo parámetro de los useEffects, que es un array. Aquí, como segundo parámetro. A este lo podemos mandar vacío o con un parámetro. Ahorita lo vamos a ver con un parámetro, que es username. Esto va a limitar al useEffect a solamente actualizarse cuando haya un cambio de valor de username. Sí va a tratar de entrar cada vez que hay un render, pero si el valor de username no ha cambiado, entonces no se va a ejecutar lo que tenemos aquí adentro. Y lo vamos a ver ahorita. Déjenme, nada más con agregar eso, ya le damos aquí y solamente lo hace una vez. Y así vamos a otros, pues ya, lo hace varias veces. Digo, una vez para cada uno. Entonces, con esto ya estamos cumpliendo la parte de cómo evitamos la invocación de un effect. Si, por ejemplo, mandamos esto vacío, vamos a hacer que solamente se ejecute la primera vez en el render inicial y ya no se vuelve a ejecutar. Lo hicimos una vez, a pesar de que no tengo la dependencia con username, ya no se va a ejecutar. No hace, o sea, no está detectando, no está haciendo una validación de cambio de variable, no tiene una dependencia con nada, entonces solamente se ejecuta una vez y listo. Ahora, déjenme ver si no se me pasó algo. No. ¿Cómo limpiar un efecto? Un efecto. Esta parte es opcional y depende de la situación en la que estemos. Vamos a ver el isEffect 3. Para este ejemplo, déjenme copiar este otro código. Lo voy a quitar. Y voy a utilizar este.
utilizar el 3. Ok. Ok. En este ejemplo, estamos haciendo lo mismo. Bueno, aquí no agregué el username, por eso sí lo estoy tratando. Déjenme lo agrego rápido. Entonces, username. Entonces, es lo mismo acá. Cuando le demos clic en uno o en otro, va a guardar el valor en username y esto pues nos va a dejar ver lo que tenga useEffect 3. useEffect 3 lo que va a hacer, vamos a simular una suscripción a un evento que nos va a estar dando información del usuario al que le pasemos aquí. Entonces, no es una simulación porque en request tenemos un subscribe y un unsubscribe, que lo que va a hacer es nada más setear un intervalo y cada 5 segundos nos va a estar devolviendo la información del perfil que nosotros le pasamos en el username y va a estar seteando el valor en nuestro estado, que está aquí. Para hacerle un subscribe, utilizamos un subscribe y lo que hace pues es nada más limpiar el timer que tenemos acá. Entonces es una simulación, pero esto lo que nos deja ver es cómo podemos parar esta suscripción a ese evento. Ok. Para esto utilizamos igual el useEffect. Podemos ver que aquí cuando entra el useEffect lo que va a hacer es que se va a suscribir al username que nosotros le pasemos, va a setear el valor en nuestro estado. Esto va a provocar un render. Acuérdense cada vez que hagamos set value. Y la diferencia de este useEffect con nosotros es que está regresando un callback. Este callback solamente se va a ejecutar cuando termine, cuando el componente cuando el componente va a cambiar, o sea, se va a hacer un render. Antes de que se destruya ese componente al hacer render, se ejecuta esta función. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un subscribe del username anterior, setea el valor a nulo y ya puedes suscribirte. O sea, ya no tienes esta suscripción. Si no se hiciera esto, pues si nada más estuvieras suscribiéndote, te suscripción a todos los usuarios. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Voy a limpiar consola. Aquí está haciendo rendering for null, porque no tiene valor null. Pero no debería. Y ya, estaba como con el anterior. Entonces le voy a dar connect as Dulcelaris. Va a cambiar null por Dulcelaris. Y lo que va a hacer es que va a ser el rendering. Bueno, como ya hubo un render inicial, no se crean, porque todavía no hace render, no ha cambiado. Bueno, vamos a ver. Aquí en console ahorita lo analizamos. Ok. Tiene un rendering por Dulcelaris, que es este. Luego entra el effect, que es este. Hace in effect for Dulcelaris. Y luego hace el cleanup. Esto lo hace porque había un render antes. O sea, nada más va a pasar de esta manera la primera vez. Y luego se va a suscribir sí se va a suscribir a Dulcelaris. Ahorita que está así como Dulcelaris, le voy a dar a Sara para ver más claro cómo se está suscribiendo y desuscribiendo al evento. Déjenme limpio. Y le vamos a dar en Connect. Aquí lo que hace es que hace el rendering por Sara. Su prioridad siempre es renderizar lo que tenga el componente. Entonces, hace render por Sara, hace el cleanup del efecto anterior, del efecto que era para Dulce. O sea, entró a la callback, que era el efecto anterior, y luego se suscribió al efecto de Sara, in effect for Sara. Aquí se suscribe al nuevo usuario. Entonces, así va a estar ejecutándose este return para limpiar, o sea, se llama limpiar porque aquí en esta función puedes setear valores otra vez a nulo, puedes de alguna forma como, pues sí, limpiar o resetear tu componente
los estados de tu componente para volver a iniciar, ¿no? Entonces, esto es una funcionalidad bastante útil, o sea, si la conoces bien, porque luego sí me pasó también que cuando empiezas a utilizar los hooks, si quieres utilizarlos nomás ahí como ves en las respuestas de Stack Overflow, pues te metes en temas de por qué está renderizando, por qué está limpiando mi estado, por qué hay tanto, por qué pierdo un estado, entonces es porque tienes una mala implementación de los hooks. Entonces, UseEffect lo puedes utilizar de estas tres maneras. Aquí vamos a ver un resumen. Podemos ver que en el primero es el que utilizamos solito, se va a invocar en el render inicial y en todos los renders siguientes. Siempre que hagamos un render siguiente. Luego, el siguiente es cuando tienes un array con parámetros de los que depende este. Se va a invocar siempre en el render inicial y cuando el ID o el auth cambie, estos dos valores. Entonces, otro escenario, para otro caso. Y luego tenemos el de un array vacío cuando se invoca solamente en el render inicial. Entonces ya tú decides lo que necesites hacer para cada caso que tengas, aplicar alguna de estas formas. Bueno, ya les he dicho que UseEffect prioriza, bueno, React prioriza las actualizaciones del UI. Es por eso que los UseEffects tienen que estarse ejecutando como en orden. Y pues una diferencia, hay diferencia con el lifecycle anterior, pero es que son cosas diferentes más bien. O sea, no hay diferencia, son cosas totalmente, sí hay diferencias, son diferentes, pero no es como que con esta nueva versión quisieran lograr lo mismo que con el lifecycle, sino que es otra forma totalmente de hacer el reutilizar, hacer la funcionalidad de que puedas actualizar tu componente utilizando diferentes métodos. Y pues bueno, con esto vamos al siguiente, la siguiente funcionalidad que nos permiten hacer los hooks, que es compartir lógica. Esto, si lo recordamos, lo hacíamos a través de los high order components. Entonces aquí lo vamos a hacer con hooks personalizados. Vamos a compartir lógica a través de un hook que no viene de React. En este caso, vamos a ver en la parte derecha cómo ReposGrid está utilizando useRepos. useRepos es nuestro hook personalizado. Para poder hacer un hook personalizado tienes que iniciar con la palabra use. Con esto React está identificando tu función, porque es una función, no es un componente, como un hook. Entonces, al tener este use, tú ya tienes la posibilidad de utilizar hooks dentro de tu función. O sea, con una función normal no lo podrías hacer, pero si le agregas use, ya, puedes hacerlo. Y se convierte en un hook. Entonces, este hook te pues puedes regresar lo que tú quieras, como tú lo necesites, puedes utilizar los otros hooks que tengas. Pues en este ejemplo, lo que hizo fue que se movió a useRepos toda la lógica que teníamos para hacer el fetch de repos y lo único que regresamos es loading y repos. Y en nuestro componente, lo único que hacemos es que invocamos useRepos, le mandamos el ID y nos regresa los valores. Entonces, con esto estamos atacando lo que habíamos mencionado antes con los high order components. Aquí hay una comparación. Con los high order components, si tenías unos cuatro high order components para que del que este profile dependía, tenías que hacer todo esto. Entonces, esto se ve hasta simple porque no tiene todos los props o estados que estos podrían tener. Con hooks, lo que haces es que dentro de tu componente profile, tú invocas tus hooks personalizados, como en este caso es useHover, y solamente tienes los estados como return de el regreso, bueno, lo que te regresa este hook. Entonces así puedes utilizar cada uno y no están entrelazados, no hay dependencias entre ellos. Si quieres actualizar uno, pues lo actualizas. Si no, pues nada más usas el valor, como en este caso team. En
Para estas soluciones, ya lo había mencionado antes, es más complicado hacerlo con high order components, te metes en temas, pero también es que no se trata de que reemplacemos high order components con hooks o con un hook personalizado, es dependiendo de la situación en la que estés. Entonces no hay que tratar de decir, bueno, ya no sirven los high order components, no, sí sirven, es un patrón y aplica para algún escenario en el que o sea, puede ser más óptimo utilizar un high order component que un hook. Entonces no pensemos que hay que reemplazarlos, simplemente hay que saber cuál opción nos conviene más. Aquí tengo un ejemplo en esta página donde puedes ver como muchos hooks que ya existen, que alguien los hizo. Hay un ejemplo que se llama Use Local Storage. Creo que todos nos hemos enfrentado en frontend a tener que actualizar el local storage. Entonces aquí hay un ejemplo de este hook personalizado en el que tú, para utilizarlo, lo invocas como use local storage, le mandas la propiedad que quieres actualizar de tu local storage y el valor, y lo que te regresa es ese valor y una función para actualizarlo. Entonces, con esto estás reduciendo todo este código que es lo que contiene el hook, es esto, y lo puedes utilizar en todos los componentes. Aquí ya, bueno, si lo revisamos más a fondo, está haciendo nada más una actualización. Estás seteando tu local storage con los valores que tú le mandas y te está regresando una función para actualizar el local storage. Entonces tú ya no tienes que preocuparte de tener que estar haciendo esto en cada componente, lo puedes reutilizar. Y pues como dije, lo puedes utilizar en otros hooks o en otros functional components. Entonces, déjenme regresar. Aquí quisiera que, bueno, entendamos que los hooks mejoraron el cómo reutilizar código, pero es la parte más importante. Personalmente a mí, el que más se me hace útil, bueno, todos son útiles, pero el que más me gusta es el de los hooks personalizados, porque no te quebras la cabeza con entender lo de high order components, hacer debugging o entender cómo está funcionando es muy complejo. Entonces, poder hacer un hook personalizado para mí es como lo más útil. Obviamente, estos dos también funcionan y dependiendo de lo que necesites. Este, pero el objetivo de React al crear los hooks fue hacerlo todo más simple, modular, flexible, extensible, y esto lo lograron con funciones. Hay alguien por aquí que ama las funciones, entonces como dar la razón en que los hooks, al ser funciones, ya con eso están, pues, como del otro lado. Eh, y pues nada, creo que con eso terminé antes de lo que esperaba. Creo que espero no haber hablado muy rápido. Este, y pues no sé, ya, si tienen preguntas o algún comentario, lo que sea. Ahora sí. Mauri, ¿una pregunta? ¿Me está aplaudiendo? Igual para los que llegaron más tarde, o sea, va a quedarse grabada esta plática y la vamos a subir después en algún lugar y ya les pasaremos ahí por redes sociales o no sé, dónde va a estar. Hola, Hola, hola. hola, ¿qué tal? Una pregunta. Una vez me hicieron en una entrevista de trabajo, me pidieron que explicara am, lo de los hooks, de qué manera el ciclo de vida de un componente en React em, se podía explicar utilizando hooks. O sea, tengo entendido que los hooks vienen a suplir estas métodos que utilizábamos en los componentes de clases, ¿no? O sea, el component did mount, component did mount y todos esos, ¿no? En su respectivo orden. ¿Cómo explicaría en qué parte entran los hooks o en qué
¿En qué parte del ciclo de vida del componente entra la ejecución o la llamada al hook? Al use Sí, effect, perdón. al Use use effect. effect. Sí. Sí, ahí más o menos lo mencioné, pero creo que sí me hice también yo bolas poquito, y a lo mejor no quedó claro, pero el, con la versión de hooks ya no tenemos un life cycle, ya nos tenemos que olvidar de que tenemos estos métodos como antes de un component did update, did mount, did unmount. Ya no existe eso en esta versión de hooks. Entonces, bueno, como se explica ahora, es para cada hook tiene mm, diferente forma de invocarse o tiempos de invocación, ¿no? Estamos todo dentro de una función, nuestro componente es una función, ya lo había mencionado, el use effect se invoca siempre después del render inicial. O sea, haz de cuenta, tu componente va a invocarse, va a empezar a definir todo lo que tiene dentro, va a renderizar lo que él como componente tiene con los valores que tenga con los estados. Luego va a ejecutar el use effect. Siempre, siempre va a hacer eso. Si tienes 3 use effects, va a ejecutar el primero, luego el segundo, luego el tercero, conforme están definidos. Entonces, ya con las variaciones de que si tienes o no parámetros, si no tienes parámetros, se va a ejecutar cada vez que hay un render, se va a ejecutar el use effect. Si tienes un segundo parámetro con un array vacío, solamente se va a ejecutar una vez. Y si tienes en el array más parámetros, cada vez que cambien esos parámetros. Pero el use effect se ejecuta siempre en el render inicial, o sea, después del render inicial. Entonces, de alguna forma estamos como, se parece al component ¿qué sería? Mount. Que el component mount, si no mal recuerdo, era cuando pues montabas el componente, pero no sé si era antes o después del render. O sea, lo que yo he, o lo que yo he leído, a lo que yo me he enfocado es a ya no pensar como life cycles, sino ya entender cada componente cada hook, cuando se ejecuta. Por ejemplo, el use state. Bueno, no, se va a ejecutar siempre al inicio si tiene que estar al tope. No, pues creo que nomás el use effect es el que se ejecuta en base al render, cuando termine el render. Pero sí, pero no haberte hecho bolas. Sí, sí, gracias. De hecho, también hay otro, yo he utilizado el use effect y el use layup effect. También es otro hook Ajá, que ese, digamos, en orden de ejecución, creo que primero es el use layup effect y después el use effect. use Uno effect, es, uno es, sí. uno es antes y otro es después del renderizado. Ujú. Y tengo entendido que también en la última versión de React iban a implementar uno nuevo, como otro nuevo efecto, pero Ujú. todavía no recuerdo en qué parte, o sea, en qué orden de Sí, ejecución se llevaba. sí, es que seguramente si queremos como simular de alguna forma lo que antes teníamos, eh, y ahora lo están haciendo con estos efectos, entonces sí, sí, pues sí, existen incluso pues, una galería bastante amplia y es importante, como creo que todos estamos de acuerdo, que conocer cuándo se ejecutan, porque nomás así como por usarlo siempre y sin entenderlos nos causa renderizado que no deseamos y eso a veces pues causa problemas de performance. Pero sí. ¿Alguien más? En el chat hicieron una pregunta, Jorge Rodríguez, que si es viable todavía aprender Class Component o ya no se utiliza. En las nuevas versiones de React, pues ya no se va a utilizar Class Components. Si es viable aprenderlo, creo que más bien, si tienes una aplicación que está con versiones anteriores, seguramente hay, yo ya no me he topado con algo con una versión vieja. Todos han optado por actualizar sus aplicaciones, pero si te topas con algo que todavía está utilizando Class Component y que no va a cambiar por sus razones, pues sí, o sea, tienes que aprenderlo, ¿no? Pero si ahorita quieres aprender React desde cero, pues no, ya no te metas en el tema bueno, mi recomendación, tema Class Component. Obviamente, como vimos, es importante conocer de dónde vienen o qué están solucionando
pero no necesitas desarrollar algo con Class Component, en mi punto de vista, ¿verdad? Y si había un comentario también, el use effect reemplazaría estos life cycle methods. Sí, bueno, y yo creo que el use effect y el otro también que mencionó Antonio, use effect layout, podrían reemplazar algunos de los que ya teníamos. Tenemos otra pregunta por Twitch, Dulce. Preguntan que sí, ¿cuáles son los escenarios más comunes para hacer custom hooks? Más comunes, yo creo que todo lo que tenga que ver, o sea, que siempre se utiliza es como lo de temas, utilizar algo de estilos, bueno, aplicar estilos a tu aplicación. Más bien lo vamos a reducir a todo lo que se replica demasiado. Puedes hacer hooks para todo, hasta para lo más simple, que puede llegar a ser hasta como verse tan tonto de tener un hook para hacer eso, pero si lo vas a reutilizar, el código que estás metiendo en ese hook, yo creo que es válido. O sea, tenerlo lo más reutilizable siempre es lo mejor. Entonces, lo reduciría como a lo que en tu aplicación estás utilizando demasiado, como son los estilos, el tema, la autenticación, alguna validación que hagas recurrentemente. ¿Qué más me he topado? Pues ya, o sea, bueno, hay muchos ejemplos, pero ahorita son los que se me vienen. Muy bien. ¿Alguien más que quiere hacer otra pregunta? Adelante. La que ustedes gusten. O comentarios también, si saben algo que me faltó, así como lo que nos comentaba Antonio, también muy válido. Que hay un use case que solo se puede hacer con Class Components y no con Functional Components, es sobre los error boundaries. Básicamente son componentes que... Como que te escuchas un poquito lejos. Ya, perdón. Les comentaba que hay un use case donde solo se pueden usar Class Components y es en los llamados error boundaries, que básicamente son componentes que se hacen para cachar cualquier error que lance una jerarquía de componentes en un árbol. Estos solamente se pueden implementar con Class Components a la versión, al menos hasta la versión que ahorita tiene React, que es la 18. En el futuro puede ser que los Functional Components también se puedan usar para estas fronteras de error, pero actualmente solo se pueden usar Class Components para ellos. Entonces, sumado a que la mayoría de los proyectos desarrollados antes de 2016, más o menos 2017, solo tenían Class Components, así que igual es recomendable conocer cómo utilizarlos, tanto para darle soporte a proyectos legacy como para poder implementar esta técnica de la frontera de errores, ¿no? De la error boundaries. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, si te topas algo que, o sea, que no has estado utilizando, tienes que conocerlo para poder resolverlo. Gracias, José Luis. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? No sean penosos. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Hola, otra vez yo. No, Hay una, ¿cómo se le llama? Un patrón de diseño, o bueno, patrón que se utiliza, se le llama hook composition, que se recomienda que toda la lógica, trates como de aislar o extraer toda la lógica posible
como menciona, de las cosas que se pueden reutilizar en hooks. O sea, tratar de tener como que lo más limpio tu componente, digamos, la lógica, en vez de que tengas, por ejemplo, funciones que mandes a llamar dentro de tu mismo componente, lo puedes extraer en hooks y tenerlo como aparte. Digo, eso es como una buena práctica o un patrón que recomiendan que se use, ¿no? La composición de hooks, con hooks. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí el objetivo de principal es reducir a lo mínimo que se pueda un componente, entonces si puedes extraerle lógica y dejarlo lo más, como mencionas, limpio, siempre es mejor. Sí lo había también escuchado y sí lo he tratado de aplicar y creo que es lo que deberíamos de hacer todos, porque luego te topas unos componentes que dices, ándale, 1000 líneas de código y, o sea, funciones que puedes sacar fácilmente, ¿no? Incluso reutilizar en otros componentes. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.